Dentro de lo que es electrotecnia automotriz, vamos a revisar varios temas importantes para poder entender lo que es un circuito eléctrico. Dentro de eso tenemos lo que es la estructura atómica, que nos dice que las partículas están constituidas, que la materia está constituida por partículas infinitamente pequeñas llamadas moléculas, y que a su vez están divididas en átomos, que dentro de esa estructura de los átomos podemos recalcar o podemos observar que están formados por protones, neutrones en el núcleo y electrones que se mueven describiendo órbitas elípticas formando la corteza. Recordemos que el protón tiene carga negativa y el electrón carga negativa y el neutrón carga neutra. También podemos observar lo que es la ley de Ohm, que esto nos quiere decir que la intensidad de corriente eléctrica obtenida en un circuito es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia del mismo. Que en otras palabras podemos decir o podemos observar que la intensidad de corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Asimismo podemos conocer que la tensión de voltaje o diferencia de potencial es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. Esto quiere decir que tenemos un ejemplo, que del contenedor A tenemos un cierto voltaje que se dirige hacia el contenedor B, donde no recibe la misma cantidad de voltaje que tiene el contenedor A, ya que el voltaje pasa de un cuerpo hacia otro cuerpo, pero no con el mismo valor del voltaje, y esta medida se le conoce con los voltios, o con la letra B o con la letra U. Asimismo tenemos el ejemplo de la diferencia de potenciales que nos están referenciando que la masa es de 0 voltios. Del lado A tenemos una pila que tiene un nivel de 12 voltios y del lado B de una pila de nivel de 5 voltios. Aquí, para poder ver la diferencia de potencial total, debemos saber la carga eléctrica. En este caso vamos a hacer la operación de resta, que son los 12 menos los 5 voltios, nos da un total de 7 voltios, que es la carga total eléctrica dentro de este pequeño ejemplo. También tenemos lo que es la intensidad de corriente, que nos dice que es un flujo de carga entre dos puntos de un material conductor, y que muchos nos debemos de preguntar qué elemento o qué medidas se sabe para determinar la rapidez dentro de un circuito. Así que la física estableció una nueva magnitud que determina la rapidez con la que la carga fluye a través de un conductor. Esto la conocemos como los amperios o como la intensidad de corriente, que, como había recalcado, mencionado que dentro de la ley de Ohm la intensidad es igual a voltaje sobre la resistencia. De igual manera tenemos lo que es la resistencia eléctrica, que nos dice que cuando vamos de resistencia es la oposición al pase de carga hacia un conductor, o también que podemos estar referenciándonos a una magnitud que mide la dificultad con la que un conductor conduce la corriente, o a su bien es un elemento o a un elemento de un circuito. Lo que vamos a ver o lo que vamos a estudiar dentro de lo que es de la resistencia eléctrica, la resistencia de un conductor, su conductividad, y la resistencia en un circuito eléctrico. Dentro de esto, en la segunda imagen podemos observar cómo es representada una resistencia dentro de un circuito eléctrico. También dentro de esto tenemos lo que es la corriente alterna, que está basada en ondas sinusoidales o osciloscópicas, que comienzan de un punto cero, de su máximo cero sube a su máximo positivo, de igual manera desciende a su máximo negativo, que nos dice que la corriente alterna o con su sigla CA es un tipo de corriente eléctrica en la que la dirección del flujo de electrones va y viene en intervalos regulares en ciclos. Como vemos en la imagen, tenemos un ciclo de corriente porque tiene su máximo positivo como su máximo cero y desciende hasta su máximo negativo. Esto lo podemos evidenciar claramente dentro de una vivienda, dentro de los interruptores, tomacorrientes, enchufes, entre otros. También tenemos lo que es la corriente continua, que nos dice que la corriente continua o corriente directa es un tipo de corriente eléctrica que en esto al flujo de una carga eléctrica a través de un material de un conductor es debido al desplazamiento de una cantidad determinada de electrones a lo largo de su estructura molecular.
Esto lo podemos observar comúnmente en una pila, porque va de negativo a positivo, perdón. Es una carga continua que no tiene ondas sinusoidales, sino que va en línea recta. No tiene ningún punto muerto, solo tiene su rango de 0 a un tiempo determinado sin ninguna onda sinusoidal. También dentro de esto es lo que tenemos la medición, la medición como por ejemplo lo que es el voltímetro, que es un dispositivo que nos permite realizar la diferencia de potencial o la tensión que existe entre dos puntos pertenecientes en un circuito eléctrico. Podemos ver el voltaje de un foco y que ese mismo foco conectado en serie podemos revisar el voltaje que determina, ya que como habíamos mencionado, los voltios conduce de un conductor hacia otro, pero no con la misma cantidad de energía que tiene el primer foco. De igual manera, los amperios, que es un instrumento que nos sirve a medir la intensidad de la corriente eléctrica, que los amperímetros de corriente continua y corriente alterna, o otros que no miden un tipo de corriente, en el caso de los carros, o los amperímetros solo miden corrientes continuas que llevan en los alternadores. Para esto normalmente utilizamos lo que es la pinza amperimétrica, porque es únicamente para poder medir amperios, los 10 amperios que exige el rango, porque existen más de 10 amperios, pero ya son industriales. Normalmente nosotros podemos resistir una carga de 1 amperio, ya que 3 amperios nos puede ocasionar un accidente muy grave. También dentro de esto tenemos lo que es el ohmímetro, que obviamente, como su palabra lo dice, nos ayuda a verificar los ohmios dentro de una resistencia. Y dentro de este, el ohmímetro tiene su pequeño diseño, tiene una resistencia muy pequeña, una resistencia muy pequeña que nos ayuda a ampliar el voltaje de la misma, pero de baja medida. Esto también podemos utilizarlo para poder medir resistencias dentro de un circuito eléctrico, para ver si es alta o es baja. Y para poder medir todos estos componentes utilizamos lo que es el multímetro o tester, donde podemos medir lo que son voltios, intensidad, ohmios, temperatura, continuidad. Podemos cambiar de corriente alterna, corriente continua, entre otros. También tenemos lo que es el magnetismo y el electromagnetismo, que nos dice que el magnetismo es el conjunto de fenómenos físicos medidos por campos magnéticos, que un polo norte y un polo sur, que esos pueden ser generados por la corriente eléctrica o por los momentos magnéticos de las partículas que constituyen los materiales. Como en el ejemplo tenemos un polo norte y un polo sur en dos imanes de herradura, que obviamente sus polos opuestos se atraen y producen magnetismo entre sí. Tenemos lo que es el electromagnetismo, que es una carga eléctrica que está en constante movimiento, que crea un campo electromagnético dentro de su rotación de giro, como por ejemplo es la Tierra, que tenemos un polo norte y un polo sur, que en su rotación de giro produce un campo electromagnético, que esto le ayuda mucho a su núcleo interno para poder sujetar o sostener las cosas dentro de él y poder atraer a sí mismo varias partículas o moléculas fuera de nuestro campo electromagnético. Así que esto ha sido todo. Muchas gracias.